Realmente vamos a hablar un poco del estrés, vamos a hablar un poco de cómo justamente todas estas cosas, puede ser la coyuntura electoral, el mercado, la globalización, el hecho de que las personas trabajemos tanto, se trabaje desde tan temprano hasta tan tarde, influyen en la salud. ¿Cómo está respondiendo el mercado en torno a las soluciones que desde la medicina, desde las diferentes empresas que hacen investigación en estos casos, cómo está respondiendo frente a las exigencias del mercado estas empresas o la medicina en general? Es decir, cuáles son los productos y de qué forma se están introduciendo en el mercado. Vamos a hablar en unos segundos sobre ese tema también, en unos minutos sobre ese tema también. Braulio Córdoba, director médico de Biotech, va a estar con nosotros para hablar sobre ese tema. Mi nombre es Jimena de la Quintana y esto es Rumbo Económico. Bienvenidos. Braulio Córdoba es director médico de Biotech y está con nosotros en esta última parte del programa para hablar de lo que nos habíamos anunciado al principio. Estos cuadros de estrés, dolores de cabeza, de espalda, en fin, en los que los trabajadores muchas veces caemos por, bueno, pues el exceso de trabajo o que nos imponen o que nos imponemos nosotros mismos por la globalización, la tecnología, el querer ser más competitivos, en fin. Gracias por acompañarnos, Braulio, muy amable. Gracias, buenas noches. ¿Cómo han evolucionado estas cifras relacionadas al estrés, al cansancio, al agotamiento, conforme ha ido avanzando también o va acelerándose o va creciendo o van creciendo más las economías y los mercados? Bueno, en general había una tendencia creciente en el tema de el impacto en el sector socioeconómico. Básicamente, por ejemplo, tenemos cifras del año 2008 en el que se calcula que aproximadamente se ha perdido 1 billón de euros a nivel de España e Italia, básicamente, y a nivel de Comunidad Europea unos 17,4 billones de euros por un tema de cefalea y migraña. O sea, ¿perdido en qué sentido? Ha tenido un decremento en la economía por desocupación, por desocupación, por abandono de puesto, por pérdida laboral, relacionado a toda la patología migrañosa. Y esto solamente en Europa, o sea, imaginemos las cifras a nivel mundial. A nivel, por ejemplo, a nivel Brasil y a nivel Colombia tenemos cifras que más o menos dan un 10% de ausentismo laboral por cefalea en un mes, con pérdidas de $126 por año por trabajador. Y a nivel Colombia, por ejemplo, eso a nivel Brasil, y a nivel Colombia tenemos más o menos una cifra de 10 a 12% de personas que están inhabilitadas para continuar su labor después de un semestre, por ejemplo. Ajá. Porque o no cuentan con seguro médico que pueda cubrir su migraña o simplemente porque están inhabilitadas para... Ahora, eso considerando, de nuevo, es solamente algunos países y la migraña. Imagínense si pusiéramos en una bolsa todos los dolores o todas las consecuencias que el estrés en el trabajo puede provocar, dolores de cabeza, dolores de espalda, en fin, una infinidad de cosas, ¿no? Ansiedad. Claro, en general toda la patología relacionada a toda la patología crónica dolorosa de cualquier etiología, o sea, de cualquier causa, es un condicionante de deserción laboral en muchos casos, de disminución de frecuencia de rutinas, por ejemplo, en mano de obra, en operarios, ¿no? Y en personas que tienen una actividad intelectual activa, ¿no? Claro, claro. Perjudican a la persona, perjudican a la economía, perjudican a la empresa, pero lo más importante sobre todo a la persona que digamos en algunos casos, si perjudica al padre de familia o a la cabeza de familia, es el único sustento en esa familia, ¿no? Si es que acaso la madre no trabaja y los hijos son pequeños. Sí, es correcto. Y en este caso, por ejemplo, es triste porque a veces incluso este tipo de patologías dolorosas son de agregación familiar. Quiere decir que a veces lo tienen los padres y también lo sufren los hijos por un tema genético, hereditario. Ahora, esto también genera la creación de otros mercados para solucionar estos problemas. Mercados que lo que intentan son crear productos, sean medicinas o sea alguna otra herramienta para ayudar
a disminuir estos efectos en la salud, ¿no es cierto? ¿Cómo está ese mercado en el Perú? Ustedes, por ejemplo, están un poco dedicándose a eso, ¿no? Cuéntenos sobre... Nosotros como sobre Biotech justamente apuntamos a llenar un vacío, un bolsón que se ha creado en el tema de justamente terapias alternativas dedicadas a la tecnología, en este caso del dolor no crónico. medicamentos. No medicamentosa. ¿Y por qué en el Perú específicamente es importante este tema? Porque justamente la mayor parte de tecnología en el Perú está dedicada a la técnica farmacológica, a los dispositivos, grandes aparatos hospitalarios, por ejemplo, pero no al alivio de algunos malestares crónicos y padecimientos, como los dolores, por ejemplo, en la persona de a pie, en el paciente que tiene, digamos, una patología crónica que no sabe cómo solucionarla y muchas veces no tiene el acceso a toda la información y a todas las herramientas adicionales. ¿En qué han invertido ustedes en ese sentido? Básicamente nosotros ahora estamos apuntando a dos líneas, una línea que es neurológica y otra línea que es familiar. La neurológica destinada a un dispositivo que es antimigraña, que básicamente lo que pretende es controlar todo lo que es cefalea, o sea, dolor crónico y migraña. ¿Qué es, una vincha? Es un dispositivo en forma de vincha, que emite impulsos muy precisos sobre una rama del neurotrigémino y que lo que tiene la finalidad justamente es hacer que esas crisis se vayan espaciando y haciendo que aumente calidad de vida, aumente productividad obviamente de la persona que lo usa y la mejoría sea a los 3 meses enorme. ¿Y eso se puede usar en la casa? Completamente. Es completamente portable, no tiene... Si manejamos un costo, estamos muy cercanos a lo que tiene el costo este dispositivo en Europa, por ejemplo, ¿no? Ya. Bueno, hasta que el mercado, me imagino, sea más grande para ustedes, ¿no? Sí. Por volumen podría reducirse el precio. Exacto, es correcto. Claro. Bueno, Braulio, muchas gracias por estar con nosotros. Creo que en todo caso es una oportunidad también para llamar la atención a la gente, a un poco a la tranquilidad y el sosiego, porque finalmente uno no vive solamente para trabajar, ¿no? Sí, es parte importante, pero no debe ser nuestra vida puro trabajo. Gracias por acompañarnos. Gracias Muy a ti, amable. Jimena. Braulio Córdoba es director médico de Biotech. Ha estado con nosotros. Hasta mañana a las 7 en punto.